Japón es el país más ordenado del mundo. La predictibilidad de las acciones de sus millones de habitantes se vieron alteradas el 11 de marzo de 2011, cuando la naturaleza apareció con toda su furia y ya nada sería igual. 新速報が出ました。今、東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。揺れる大きさはかなり大きいですね。落ち着いてください。落ち着いてください。揺れてますよ。すごい揺れてる。大きいです揺れが。緊急地震速報が出されました。And it looks like the tsunami has engulfed several cities. まさに今、濁流が仙台空港の滑走路に押し寄せています。頑張ってください。広範囲に火災が広がっているが確認。 Las olas de hasta 10 metros de altura destruyeron distritos enteros, carreteras y puentes y causaron incendios en varias instalaciones industriales. El seísmo también se sintió en Tokio, donde fue dañada la parte superior de una torre de televisión y se registraron varios derrumbes. Además, la circulación de trenes de alta velocidad está suspendida y el aeropuerto internacional en las cercanías de la capital permanece cerrado. El seísmo y el maremoto dejaron 15.854 muertos, 3.276 desaparecidos y desencadenaron una catástrofe atómica que aterrorizó al mundo. Esto ha sido, sobre todo, una tragedia humana de una escala inimaginable. Yo quería saber desesperadamente. Por eso he venido hasta aquí. Ha destrozado gran parte de las infraestructuras de Japón, puesto de rodillas a una de las naciones más desarrolladas del mundo. Un terremoto de 9 grados de intensidad según la escala de Richter sacudió parte del país con consecuencias catastróficas. Su fuerza creó olas de más de 40 metros de altura. El terremoto ocurrió a las 14 horas 46 minutos hora local de un viernes. Su epicentro fue en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Solo duró 6 minutos, según los sismólogos. Parece poco, pero no lo es. Su fuerza sacudió tierra y mar. 今、東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。東京の渋谷のスタジオが大きく揺れています。 Con 60 segundos de aviso previo, Tokio estaba ya preparada. Pero no para esto. El terremoto duró nada menos que 5 minutos. En un parque cercano, un turista estadounidense vio abrirse el suelo a sus pies. Nadie había grabado nunca eso en el momento de ocurrir. La grabación muestra una característica de los terremotos: la licuefacción. Cuando el suelo se comprime, el agua se exprime y sube hacia la superficie.
Vale, ahora mismo tenemos un terremoto y esto se está moviendo. ¿Ven cómo se mueven las grietas? Esa grieta no estaba ahí. Esa grieta se agranda y se reduce. Avanza y retrocede. Y ahora está saliendo agua por todo el parque. Los expertos explicaron que ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en la que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad de 83 milímetros por año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón, en la fosa de Japón, y se hunde en dirección oeste debajo de Asia. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, enganchando y arrastrando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como 2 millones de veces aquello. Una cantidad de energía impresionante. 2 días antes, este sismo había sido precedido por otro temblor importante, pero de menor magnitud, en la misma zona de la costa. Tuvo una intensidad de 7,2 grados de magnitud de movimiento, a una profundidad de 14 kilómetros. Las autoridades de la Agencia Meteorológica del Japón dieron una alerta de maremoto, pero solo local, para la costa este del país. El 1 de febrero había entrado en actividad el volcán Shinmoe, en la provincia de Miyazaki. Todo esto indicó un reactivamiento tectónico previo al terremoto. Su magnitud de 9 grados lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha. También en el quinto más potente del mundo de todos los medidos hasta el día de hoy. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa del Japón experimentó 9 eventos sísmicos de 7 o más grados. El mayor tuvo lugar en diciembre de 1994 con una magnitud de 7,8 grados. Causó 3 muertos y unos 300 heridos.
Los sistemas de aviso funcionaron y la mayoría de los edificios seguían en pie. Pero antes de que terminara el terremoto, todos en Japón sabían que faltaba lo peor. Quedaban solo minutos para que llegara un tsunami. El tsunami fue desencadenado por la explosiva liberación de energía del terremoto a 100 kilómetros de la costa. ¿Qué lo causó? A lo largo de los siglos, la parte japonesa de la falla tectónica había sido comprimida y arrastrada hacia abajo por la placa del Pacífico, que se metía debajo de ella. El empujón repentino hacia arriba de una masa de roca tan gigantesca elevó una masa de agua de 6 kilómetros de profundidad hacia la superficie del mar. Al colapsarse nuevamente hacia abajo, olas inmensas cruzaron el océano. No como las olas normales, sino más bien como las ondas de choque de una explosión. Solo tenían 1 metro de altitud, pero medían más de 100 kilómetros de delante a atrás y se desplazaban a una velocidad terrorífica. A más de 800 kilómetros por hora, la ola tardó solo unos minutos en llegar a la costa. Allí, la menor profundidad frenó la parte frontal de la ola. Pero la parte trasera, más veloz, seguía avanzando. Empezó a adelantar a la parte frontal. El aumento de la presión empujó al agua hacia arriba, produciendo una marea en ascenso. La marea alta se convirtió en una ola rompiente, cuya parte trasera seguía empujando, succionando el mar por delante de ella. Lo primero que pareció ocurrir fue que el mar se alejaba de la tierra, y parte de la grabación que hemos visto muestra la gran cantidad de costa que quedó al descubierto, y luego el tsunami creció fuera de la costa y la dinámica de la ola lo transportó tierra adentro. Probablemente 1 kilómetro cúbico de agua golpeó la tierra y siguió avanzando hasta que se quedó sin fuerza. Esas imágenes increíbles captaron el momento en el que retrocedió el mar, cuando rugió la primera ola. Había llegado el tsunami. Horas después del terremoto y su posterior tsunami u ola gigante, el volcán Karangetán, en las Islas Célebes, en Indonesia, entró en erupción.
La NASA, con la ayuda de imágenes satelitales, ha podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber desplazado a la isla de Honshu aproximadamente 2 metros 4 centímetros al este y que alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos, esto según los estudios realizados por la NASA. Uno de los daños colaterales del fenómeno natural se produjo en Fukushima, escenario de uno de los accidentes nucleares más graves de la historia después del accidente nuclear de Chernóbil. El terremoto y su posterior tsunami afectó gravemente a la central nuclear ubicada en la costa noreste del Japón. También estaba en peligro la ya apagada planta nuclear de Fukushima. Había sobrevivido al terremoto y también contaba con una pared de defensa de 5,6 metros. Pero esta ahora se había hundido más de medio metro. 40 minutos después del terremoto, la ola pasó por encima de la pared e inundó los generadores diésel que enfriaban los núcleos de los reactores. Las baterías de apoyo entraron en acción para mantener las bombas en marcha. Baterías con una carga de solo 8 horas. Con miles de muertos ya confirmados. Y ahora el peligro de un desastre nuclear. Japón estaba en crisis. En el momento del accidente nuclear, la central de Fukushima Daiichi disponía de 6 reactores. Los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que los reactores nucleares 4, 5 y 6 estaban detenidos por motivos de mantenimiento. Después del sismo, los reactores de Fukushima que todavía estaban funcionando se pararon automáticamente. Para enfriarlos, en este tipo de centrales nucleares se necesita energía eléctrica, generalmente de la red, pero la red eléctrica no funcionaba. Empezaron a funcionar los motores diésel para generar esta electricidad, pero también se estropearon cuando llegó el tsunami. En este momento empezaron los problemas de refrigeración del núcleo del reactor, con el riesgo de fusión del núcleo. La central nuclear sufrió a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones. Además, en algunas plantas, el combustible gastado, almacenado en piscinas, se empezó a sobrecalentar, debido a que se estaba evaporando el agua de dichas piscinas, reduciendo así su nivel hídrico. Si terminara aquí, este sería ya uno de los peores accidentes nucleares de la historia y nos enfrentamos todavía a la posibilidad de que se produzca la fusión del núcleo. El sábado han detectado 2 sustancias radiactivas, tesio y yodo, cerca del reactor número 1 de la central. El tsunami no había terminado todavía con Japón. En la central nuclear de Fukushima, lo que había empezado como el fallo de un generador, se empezaba a convertir rápidamente en la mayor crisis nuclear desde Chernóbil. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades del Japón a evacuar primero a un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente, este radio se fue ampliando gradualmente hasta los 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron exposición a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El accidente fue considerado inicialmente de nivel 4 en escala internacional de eventos nucleares, aunque en los días siguientes la situación se agravó y el accidente nuclear acabó alcanzando el nivel 7, el mismo que el accidente de la central nuclear de Chernóbil. Desastre provocado por error humano. Esto es lo que podemos decir basándonos en todas las pruebas acerca de la causa del accidente. Creemos que fue un error humano. El comité no descarta los efectos y el daño producidos por el enorme terremoto de 9 grados y el consiguiente tsunami, pero asegura que desde el año 2006 los organismos públicos de seguridad y la TEPCO eran conscientes del riesgo de un tsunami en el lugar. Sin embargo, no hicieron nada al respecto. Es decir, hubo muchas oportunidades para tomar medidas preventivas antes del desastre del 11 de marzo del 2011, pero TEPCO no las tomó. Por otro lado, el informe señala también que los reguladores fallaron en su tarea y no adoptaron los estándares mundiales de seguridad que podrían haber ayudado a prevenir el desastre, en que los reactores se fundieron y filtraron una radiación que obligó a 150.000 personas a abandonar sus hogares, muchas de las cuales no volverán.
Tras el fallo del sistema de refrigeración de los reactores de la central nuclear, se realizaron emisiones controladas de gases radioactivos al exterior para reducir la presión en el recinto de contención. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radioactivas. El día domingo 27 de marzo se detectó en el agua del interior de las instalaciones un nivel de radiación 100.000 veces por encima de lo normal. Estos niveles de radiación dificultaban las labores de los operarios. Asimismo, los niveles de yodo radioactivo en el agua de mar en las inmediaciones de la central eran 1.850 veces mayores que los que marcan los límites legales. También se detectó plutonio fuera de los reactores, procedente posiblemente del reactor número 3, el único que trabajaba con ese elemento. La radiación en el exterior de Fukushima 1 en Japón alcanza un índice récord. Según la propia operadora TEPCO, las pruebas recogidas en las inmediaciones de la central nuclear demuestran que esta zona es altamente peligrosa para un ser humano. Los expertos afirman que este nivel puede causar la muerte en poco tiempo. La empresa asimismo ha informado que se registra la máxima concentración de sustancias nucleares en las aguas subterráneas cerca de la planta desde la catástrofe, superando más de 20 veces la dosis permitida. Según el consultor de energía Pep Puig-Bosch, el secretismo con el que se maneja la situación sobre la central nuclear hace pensar que las cosas no están como pretenden mostrarlas. Pocos días después del accidente, se detectó yodo radioactivo en el agua corriente de Tokio, así como altos niveles de radioactividad en leche producida en las proximidades de la central y en espinacas producidas en la vecina prefectura de Ibaraki. Cada una de estas gotas es una más en el mar de problemas con el que se enfrenta Japón. Los tifones tradicionales en esta zona ahora representan una doble amenaza para la nación nipona, ya que aumentan el riesgo de nuevas fugas radiactivas en Fukushima. En la actualidad de la planta atómica, unas 300 toneladas de agua contaminada se vierten al Océano Pacífico diariamente. Se trata de líquido que se utiliza para enfriar los reactores nucleares y que se guarda en los tanques de almacenamiento subterráneos. Estas fugas, que no han dejado de fluir desde hace varios meses, elevaron la radiactividad en Fukushima hasta un nivel peligroso, 400.000 becquerelios por litro, capaces de matar a una persona. El gobierno japonés trata de convencer a la población de que la situación está bajo control. El propio primer ministro de este país asiático llamó a consumir los alimentos producidos en la prefectura de Fukushima, incluso los mariscos, en cuyas etiquetas hoy en día se pone no solo el precio, sino también los resultados del test de radiación. Sin embargo, después de múltiples errores de los operativos de la compañía TEPCO, que gestiona la planta, y al convertirse en anfitrión de los Juegos Olímpicos 2020, Tokio tuvo que reconocer que le es imprescindible la ayuda internacional. Los países más experimentados en el ámbito de erradicación de las consecuencias de accidentes en las centrales atómicas son Estados Unidos y Rusia. Los expertos de este último consideran que el problema de Fukushima podría resolverse de modo similar que la catástrofe de Chernóbil en 1986, conocida como la peor crisis nuclear. Fukushima tiene que ser resuelta al igual que Chernóbil. Hay que tratarla como un objeto absolutamente averiado que no puede ser restablecido. Hace falta cerrarla herméticamente y reciclar paulatinamente todos los residuos. ¿Por qué existe un problema en Fukushima? Porque estos dos conceptos se confrontan. ¿La cerramos o no la cerramos? Si hubieran elegido el desmontaje y la conservación, habría menos problemas. De momento, Japón ha decidido optar por el plan D llamado muro helado. Según este, más de 150 millones de euros se destinan para congelar el suelo alrededor de los 4 reactores averiados. Este proyecto se concluiría para el 2015, mientras que los especialistas no dudan que los trabajos de rehabilitación en la zona de Fukushima durarán decenas y decenas de años. Una semana después del accidente se pudieron detectar en California partículas radioactivas procedentes del Japón, que habían atravesado el Océano Pacífico. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podría volver a ser operativa. Aunque el terremoto de Japón del 11 de marzo, que provocó un gran tsunami y daño a la central nuclear, ha sido el de mayor intensidad en el país desde el nacimiento de la sismología moderna, no es el grande por llegar, como lo definen los expertos.
No es que una magnitud de 9 no sea catastrófica, sino que el sitio no es el que se ajusta a las predicciones. Los expertos llevan años advirtiendo de un terremoto grande, seguido de un tsunami cerca de Tokio. Las líneas de la falla debajo del mar al sur de Tokio están peligrosamente tensas, pero esta vez el terremoto se produjo en el norte. Lo que se esperaba es un deslizamiento de la placa de Filipinas hacia el norte, hacia la placa euroasiática. Y lo que ha ocurrido ha sido un deslizamiento de la placa del Pacífico hacia la placa euroasiática. Los sismólogos llevan tiempo prediciendo un terremoto de características similares al de Kanto en 1923, que tuvo lugar en una peligrosa falla cercana a Tokio y en el que murieron unas 142.000 personas. Aquel movimiento sísmico habría alcanzado los 8,4 grados en la escala de Richter debido a la colisión entre la placa filipina y la isla de Japón, en la zona de Sagami, a las afueras de la costa de Tokio. Pero pese a su menor intensidad, sus consecuencias lo convirtieron en el más dramático. Japón es una zona tectónica compleja donde tres importantes placas, la placa pacífica, la placa de Okhotsk y la placa filipina, se oprimen las unas a las otras. El reciente terremoto tuvo lugar por la colisión de las placas pacífica y Okhotsk. Esto se debe a que la zanja de Japón siempre produjo grandes, pero no monstruosos terremotos, al menos en los últimos 1000 años, desde que los humanos llevan seguimiento de ellos. Los científicos no tienen un amplio historial de pasados terremotos para poder predecir el mayor terremoto posible, sea cual fuere su localización. Y ese es el problema. Esto ocurre hasta en Japón, donde los estudios antiguos, no tan precisos como los estudios sismológicos modernos, pero aún así buenos, datan de hace más de 1100 años. Dicen los expertos que aún existe miedo ante la posibilidad de otro posible gran terremoto en el sur, en la zona de Sagami. Tenemos que entender que toda esta zona tiene un nivel muy alto de tensión y está preparada para ceder. Y ya se esperaba que cediera en cualquier momento, y este terremoto habrá acercado más ese momento. La cuestión es hasta qué punto lo ha acercado. Las zonas más densamente pobladas sobrevivieron bastante indemnes. La próxima vez podría ser diferente. Una zona de gran preocupación es Tokio, la ciudad más grande del mundo. Podría haber un terremoto importante en Tokio que resultara muy dañino en esta zona tan densamente poblada. Si tuviera que elegir un lugar en el que situar una de las mayores economías industriales del planeta, yo no elegiría esa parte de la costa del Pacífico. Podría suceder ahora mismo o puede que no suceda en una década. La cuestión es si este terremoto en concreto ha sacudido tanto la región como para adelantar la fecha de ese terremoto. Habrá terremotos más fuertes, aseguran los expertos. Japón reza para que sus pronósticos sean equivocados.